Muchachos, muy buenas tardes, bienvenidos a este nuevo espacio del Curso Nacional de Emprendimiento. Para los que están viendo esto en diferido, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del momento del día en que lo vean. Hoy vamos a hacer varias cosas, vamos a ver varias cosas. Uno, les voy a hacer una retroalimentación de lo que he visto hasta el momento con las actividades entregables. La primera actividad entregable, la de la unidad uno. Y vamos a avanzar con el nuevo tema, el primer tema de la unidad 2. Recuerden que también es indispensable, no se les olvide, revisar el aula virtual siempre, revisar el foro novedades, cualquier cosa, yo les escribo por ahí y ahí estoy subiendo las clases. Ya subí las clases de ayer, me falta una de las clases, me falta la otra y esta clase, la de hoy, mañana ya queda lista en el foro novedades para el que quiera verla o repetirla. Eh, Voy a hacerles la retroalimentación de lo que he visto hasta ahora. Ojo que he calificado el 25% de los trabajos. Me falta todavía el 75% y ahí voy paso a paso. A los que ya califiqué se han dado cuenta que les reviso todo y les hago una retroalimentación y en el espacio de comentarios del profesor. Ahí yo les hago una retroalimentación. ¿Qué he visto yo? Eh, en general los trabajos están bien hechos. Mm, Hay ideas muy chéveres, muy bacanas, unas ideas súper pertinentes. Hay unos trabajos que están súper bien escritos, a otros les falta. ¿Qué he visto yo? Algunos trabajos en la propuesta de valor les falta desarrollarla más. Entonces yo les escribo, oye, la idea me parece buena, bacana, pero en la propuesta de valor hay que desarrollarla más. Hay unos trabajos incluso que al leer los objetivos y contrastarlos con la propuesta de valor, no había tanta relación. Entonces yo les escribí, esos objetivos hay que mejorarlos o hay que encontrarle mayor relación con la propuesta de valor. Esa es otra observación que vi. Hay unas muy buenas descripciones del problema, unas descripciones muy buenas. En general todos, o por lo menos de los que he visto hasta ahora, identificaron bien la problemática. Y recuerden que eso es clave. Creo que hubo una clase donde alguno de ustedes tenía dificultad para identificar la problemática y resulta que cuando uno va a desarrollar un emprendimiento o quiere resolver algún tipo de problemática social, aparece la problemática. O sea, uno puede identificarla y los que he visto hasta el momento la identifican y además la caracterizan muy bien. Hay algunos que siguieron el paso a paso, lo visto en la clase, y lo materializaron en el documento. Entonces, en ese sentido estuvo muy bacano. También les agradezco porque la gran mayoría de objetivos está bien redactado y bien estructurado. Tienen coherencia, apunta con el modelo con la propuesta de valor. Entonces, me ha parecido muy bueno eso. En impacto potencial, algunos, también esa era otra recomendación, otra corrección. A algunos les faltó especificar más cuál es el impacto potencial. Acuérdense que yo les explicaba en la clase que impacto potencial tiene que ver con, oye, quiénes son los que se benefician con el emprendimiento. Y ojo que no es solamente el emprendedor, hay muchos más de los que uno se imagina. Algunos hicieron el ejercicio y describieron bien, oye, se benefician estos, pero hay algunos a los que les faltaba, porque cuando yo leía el emprendimiento decía, oye, pero se benefician más y no los identificaron y no los pusieron en el documento, entonces también les describí ahí, hay que mejorar o faltó mejorar el impacto potencial. Entonces, eso. Otro punto importante, a algunos de los que ya he calificado les faltó identificar, o no, más que identificar, mostrar cuál era la innovación del trabajo. Entonces es importante era importante que ustedes identificaran, acuérdense, en la propuesta de valor, el segundo párrafo era, mi modelo de negocio es innovador por esto y esto. Eso les faltó a algunos de ustedes en sus actividades entregables. En la propuesta de valor sí ha estado por lo general bien desarrollada. A algunos les faltó más porque la descripción estaba muy simple.
Entonces yo les escribí en la retroalimentación, oye, hay que mejorar o faltó mejorar más esa propuesta de valor. Entonces, eso para que lo tengan en cuenta cuando estén revisando su aula virtual. En soluciones existentes, yo creo que el 100% de los que ya he revisado lo hizo bien, porque entendieron bien el tema de es todo lo que se ha hecho para resolver la problemática identificada. Y todos referenciaron, ya sea organizaciones o personas intentando dar solución a eso, cualquier cosa que haya sido la problemática que identificaron. Eso es como a rasgos generales o en términos generales lo que he visto hasta el momento del 25% de los trabajos que he calificado. Recuerden que pues eso me toma tiempo porque son un montón de estudiantes, entonces eso es lo que he visto sobre las ideas. Uy, me pareció espectacular, han habido unas ideas muy buenas. Hay una que me llamó la atención por la forma como la escribieron, por ejemplo, una salchipapería. Se me hizo muy chévere la forma como justificaron el, como esa persona justificó esa idea, muy, muy bacana. Otra propuesta que me llamó mucho la atención, no solamente por la estructura, sino porque se notaba que el hombre hizo investigación, fue una escuela de fútbol. Se me hizo muy chévere porque tenía claro los objetivos y cuando uno lee, por ejemplo, un objetivo general y lee los específicos que son los pasos, acuérdense que yo les expliqué, tiene coherencia con el desarrollo del documento, sobre todo con la propuesta de valor y el impacto, es decir, quiénes se benefician. Entonces, eso también me llamó mucho la atención. Hay telemedicina, hay emprendimientos para manicure, para hacer salones de belleza, restaurantes. ah, Hay unos jardines infantiles, hay unos salones para cuidar perritos, bueno, unos espacios para cuidar perritos, hay de todo. Entonces ha sido muy chévere ver que cada uno desde lo suyo, inclusive una panadería, oye, la panadería en el desarrollo, en la propuesta de la panadería es bacanísima, como lo que quieren hacer diferente. Acuérdense que ahí se mete la innovación. Esa parte se me hizo muy bacana. Y ya para cerrar este tema de retroalimentación de los trabajos que he podido calificar, una cosa que me pareció mágica, espectacular, es ver desde dónde están cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque eso se nota en la idea que tienen. Entonces hay gente en San Juan de Pasto, hay gente en Medellín, hay gente en Bello, hay gente en Guatavita, hay gente obviamente en Bogotá, en Soacha, hay gente en la costa Caribe. Entonces es chévere ver que desde donde están han salido ideas teniendo en cuenta el contexto geográfico. Porque una idea, para que sea una idea, yo se los contaba antes, una idea es poner un emprendimiento en la costa Caribe con esas condiciones geográficas que hay allá y otra cosa en Bogotá o inclusive en Medellín por las condiciones geográficas. Entonces, ese contexto también ha sido muy bacano porque en el momento de leer sus trabajos, sus actividades entregables, eso se nota ahí. Entonces, es chévere ver cómo han desarrollado teniendo en cuenta el contexto en el que están. Entonces, eso ha sido valioso. La clase que viene, ya les voy a hacer una retroalimentación general porque ya aspiro a tener todo calificado. Entonces, ya la semana que viene tendré todo calificado y podré ya hacer una evaluación final, una retroalimentación final de ese primer entregable, qué se puede mejorar, qué fue en lo que más fallaron, cómo pueden hacer tal cosa, ese tipo de cosas. Otra cosa, se me hace muy chévere que muy pocos errores de ortografía, algo que celebro mucho. Muy buena, no, no muy buena, pero sí la redacción ha mejorado. Han utilizado comas, signos de puntuación y eso ayuda cuando uno está leyendo. Entonces, esas son como la retroalimentación hasta el momento. Recuerden que me ha tomado tiempo, pues porque evidentemente leerse todo, a mí me toma tiempo. Yo leo y cuando no entiendo bien, releo. Otra cosa, ya se me olvidó ya la última para cerrar este tema. Han habido unas ideas re buenas, que digamos que cuando la presentan se me hace muy chévere, pero el momento en que se habla, a mí me deja pensando, sobre todo cuando miran, cuando escriben el impacto, si eso es sostenible. Acuérdense que yo les he hablado que un emprendimiento puede ser una idea buenísima, bacanísima, pero si no se garantiza ingresos constantes,
no hay forma de que tenga sostenibilidad. Termina yéndose para el piso. Entonces, a algunos de ustedes les escribí, oye, la idea está bacana, buena, está bien argumentada, pero a mí me deja dudando o me deja pensando qué tan sostenible es en el tiempo. Entonces yo les escribo ahí en la retroalimentación, oye, está buena la idea, bacana, es pertinente, pero hay que mirar el tema de la sostenibilidad. Entonces también para que lo piensen, sobre todo ustedes que son los que están desarrollándolo, oye, ¿será que sí o será que no? Sobre todo porque hay que garantizarse sí o sí el ingreso constante de, de dinero, de recursos, porque si no, no da financieramente el emprendimiento. Entonces, esos son la retroalimentación por ahora. Recuerden, por favor, estuve chequeando, es una tarea que estoy haciendo semanalmente. Hay gente, uno, sobre todo para los que están ahorita viendo, los que están viendo esto en diferido, hay gente que no ha entrado al aula virtual. Y esa vaina es fundamental. Yo reviso todas las semanas y hago un reporte a todos los profes. Eh, nos, nos toca hacer un reporte de quién entra, de quién no ha entrado al aula virtual. Y todavía hay gente que no ha entrado. Pilas porque es importantísimo, no solamente porque entren por entrar, sino porque es que en el aula virtual tienen todo lo que necesitan. En el foro novedades están todos los horarios y todos los enlaces a las clases. Tenemos 5 clases y ustedes deciden en cuál pueden entrar. Aparte de todo, todas las clases grabadas están en el foro novedades, salvo la de ayer a las 7 de la noche. Esa la voy a subir mañana junto con esta de hoy miércoles. Entonces es indispensable que entren y la vean. También en el foro novedades, por eso les decía que tienen que cacharrear y mirar. En el foro de unidades está el tema, están los horarios de las tutorías, que es un espacio que tienen ustedes disponibles para cuando tienen dudas. Ahí están. Ayer yo tuve el lunes y la gente, hay gente que aprovecha, pero ahí está el espacio también para ustedes. Y aparte de eso, en el aula virtual, ya no en el foro de novedades, sino en el lado izquierdo del aula virtual, hay que hacer unas actividades y también revisé y con sorpresa me di cuenta que todavía falta mucha gente. Entonces, mi recomendación, jóvenes, hay que realizar, más que realizar, hay que contestar las preguntas de infografías y de videos interactivos de todos los temas, porque hay gente que todavía no lo ha hecho y les falta. Entonces, eso hay que hacerlo. Y aparte, al final de la unidad 2 que hoy vamos a empezar a verla, hoy vamos a empezar con planificación del negocio. Al final de la unidad 2 en el aula virtual, ustedes se van a dar cuenta, dice Coursera. Hay un curso para hacer ahí del modelo Canvas. Sale rápido, pero hay que hacerlo. Y para entrar, se entra desde ese link del aula virtual. Si ustedes entran desde la página de Coursera, les va a solicitar que plata para entrar, porque esto tiene un costo para entrar. Entonces, la idea es que lo hagan desde el aula virtual, porque esto también suma a la nota final. Entonces, esas recomendaciones, por favor, he estado mirando y falta que se pongan las pilas en las preguntas y en el tema de mirar, de entrar al aula virtual. A algunos de ustedes seguramente les llegó el correo en el que yo escribo, oye, no entra al aula virtual, es necesario que entre, la revise, se actualice y se ponga al día, porque miren que ya vamos por 17 de septiembre. Es importantísimo que lo hagan. Entonces, esos son como los temas que quería mostrarles del aula virtual. Les voy a compartir pantalla y vamos a iniciar con el tema 1 de la unidad 2. ¿Listo? Ahí estamos entonces. Recuerden que hablábamos antes de la introducción del emprendimiento, todo lo que vimos, algunos ejemplos de emprendimiento, el tema de la innovación, el tema de ser creativo, el tema de creer en uno mismo. Acuérdense que en la primera clase les decía que tal vez la conclusión más bonita y más bacana del emprendimiento es que va al lado del crecimiento personal, pues porque uno tiene que enfrentarse a miedos, a retos, a situaciones, a desafíos y tiene que superarlos, como la vida misma. En ese proceso, en el tema de emprendimiento, hay unos puntos claves. Uno, la planificación, la investigación de mercado y obviamente mirar el tema de la competencia. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando uno no tiene en cuenta esas cosas,
seguramente va a tener pérdidas de dinero, pérdidas de amistades y dolores de cabeza. Cuando ustedes saben para dónde van, es más fácil poder adaptarse a ese sitio. Eso es investigación de mercados y conocer la competencia. Oye, yo a dónde es que voy a llegar. Esa vaina es fundamental. Y la planificación es lo que les ayuda o lo que ayuda mejor a poder estructurar bien todo para, entre otras, tomar mejores decisiones. Porque cuando uno planifica el negocio, les garantizo, jóvenes, que solamente haciendo el ejercicio de planificar bien, uno tiene mejores herramientas para tomar decisiones y buenas decisiones. Porque cuando uno toma decisiones, pero las toma mal, eso trae consecuencias. Por eso, cuando uno planifica, la idea es minimizar las consecuencias tomando buenas decisiones. Temas que vamos a ver entre esta clase y la próxima. Obviamente, introducción a eso de la planificación, esa vaina, ¿qué es? ¿Cuáles son esos puntos claves que hay que tener en cuenta a la hora de planificar? ¿Por qué es importante planificar? Eh, es necesario darse cuenta que en temas de emprendimiento, planificar ayuda, entre otras, a tener un norte claro, así hayan problemas. Porque va a haber, se los garantizo. Pero el tema es tener ese norte, ese objetivo como una brújula, tener eso marcándose el norte y saber uno por dónde va. Por eso la planificación ayuda un montón a eso. Otro punto que vamos a ver que es interesantísimo, es muy bacano, es la investigación de mercados. ¿Qué significa eso? Cuando uno tiene un producto o servicio y quiere llegar a venderlo en algún sitio, uno tiene que conocer, oye, ese sitio cómo es, dónde es, qué se mueve, qué no se mueve. Todo eso es investigación de mercado. Hay empresas jóvenes, para que se hagan una idea, que se dedican a hacer investigación de mercados y sus servicios son, o sea, valen un montón de plata porque esas decisiones, esa investigación de mercados es lo que ayuda a tomar decisiones de los emprendedores o de las empresas para ofrecer un producto o servicio en un espacio, en un nuevo mercado, por ejemplo. Entonces, esa investigación toma tiempo, es bacana porque permite ver uno cómo está su producto o servicio, cómo está frente a otros y ayuda porque ahorra plata y ahorra dolores de cabeza. Les voy a dar un ejemplo de una vez para que no se me olvide. Yo les había hablado de un estudiante que hace chocolates artesanales. Muy bacana la experiencia, muy chévere. Hicimos el proceso de probarlos, bueno, eso estuvo rico. En ella en algún momento su mercado principal es Bogotá. Chocolates artesanales y lo conocía bien y perfecto, sabía quién era su competencia, sabía quién hacía, de qué forma, cuántos más o menos vendía, ella sabía su precio con relación a los demás, bacano todo eso. Pero en algún momento me dijo, oiga, profe, es que yo quiero también por decisión personal y otras cosas que tenía, explorar la posibilidad de irse al eje cafetero. Ese en sí era un reto bacano para una empresa, para un emprendimiento de ese tipo, acuérdense, chocolatería artesanal. Entonces ella que empezó a hacer, y también fue muy chévere ver el proceso, no, profe, si yo voy para allá, yo le dije, bueno, si usted va a ir para allá, ¿en dónde tiene pensado establecerse para empezar? Porque pues el eje son tres ciudades, ¿no? Manizales, Pereira y Armenia. Entonces lo primero es que saber dónde va a estar su base para empezar a moverse. Entonces después de empezar a mirar, dijo, no, mi base va a ser en la mitad de los tres, la mitad es Pereira. Listo, chulito, primera cosa va a ser Pereira, listo. Segundo punto, hay que empezar a saber todo de Pereira, todo, investigación de mercado, cuántas personas viven allá, de qué viven, en el caso del chocolate, qué otros productos hay. Allá hay un producto también que digamos que es competencia fuerte y es una empresa de turrones, no me acuerdo ahorita el nombre, eso se identificó también. Entonces y había un tema, digamos que un tema crucial para la chocolatería, el tema del clima, imagínense. Por eso es tan apasionante el tema de la investigación de mercados. Porque una cosa, jóvenes, es hacer chocolates artesanales en Bogotá con el clima de Bogotá. Ustedes saben cómo es frío.
y la gente come chocolate, pues digamos que hay otras condiciones. Pero en el caso de Pereira, no es frío, es templado y a veces sube la temperatura. Entonces, si se iba a ir para allá también y va a generar un punto de producción allá, hay que tener en cuenta el tema del clima, la distribución, la logística, cómo hacer. Otra cosa, miren cómo es la vida. Otra cosa es si se hubiera establecido en Manizales, porque Manizales está mucho más alto, es mucho más frío que Pereira. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno hace investigación de mercados. Es apasionante, es muy bacano, uno hace análisis, uno se da cuenta de, oye, ¿a dónde es que voy a llegar? ¿Quiénes son mi competencia? ¿Qué productos hay? Porque uno empieza a pensar, ¿cómo está mi producto o servicio frente a los demás? Investigación de mercado, básicamente uno lo aterriza, uno dice, venga, yo tengo ese producto o servicio, allá que hay. Entonces, es súper bacano y es muy útil. Como les dije, les ahorra dolores de cabeza, pérdidas de dinero y un montón de cosas. Para darles otro ejemplo, en investigación de mercado, hace muchos años conocí la historia de un señor que quería vender piñas en Europa. Esa era la idea de no vender piñas. Tenía el cultivo y demás, pero no averiguó mucho y se metió en el boroló de exportar piñas. Bueno, de intentarlas, porque pues la historia fue dura. Resulta que los hábitos de consumo del país al que iba a llegar, porque eso fue ya hace muchos años, no me acuerdo si la Unión Europea como tal, creo que la Unión Europea como tal recién existía, pero los hábitos de consumo de donde iba a llegar eran diferentes o él no los conocía y no sabía cómo llegar a ese mercado. Empezando porque sembró un tipo de piña que tenía dificultad para cortarla y demás y venderla en cierto tipo de producto y presentación en Europa. Fuera de eso, en el tema de cómo presentarla, cómo empacarla y cómo transportarla hasta allá, el tiempo que se demora en hacer ese proceso, finalmente no lo pudo hacer y esa persona perdió muchísima plata. Como les dije, no hizo investigación de mercados, simplemente fue como, venga a ver, vamos a vender y se generó un problema grandísimo porque fuera de que ya tenía vendida parte de lo que de la producción, pues incumplió y fue un gasto gigantesco. Entonces, por eso es importantísimo saber uno a dónde es que va a ir con su producto o servicio. Y eso es la investigación de mercados, es muy bacano y lo vamos a ver aquí también. El tercer punto que vamos a ver en este primer tema de la segunda unidad es un tema que yo les decía a ustedes que sí o sí todos los emprendedores tienen que manejarlo y es el tema de la contabilidad. Yo les decía antes que un emprendedor termina aprendiendo de un montón de cosas, pues porque tiene que defenderse, ser proactivo y solucionar. El tema de la contabilidad y las finanzas es supremamente importante. Una de las primeras cosas, jóvenes, y eso que les estoy hablando en la introducción, es el tema de mantener un registro de lo que pasa, de las transacciones. Se los digo porque yo lo he visto, no me lo han contado, lo he visto. He visto emprendedores que reciben la plata que ya están generando de su emprendimiento y se la guardan en el bolsillo. No registran nada. O gente que llega, la anota en una servilleta, la guarda y eso la servilleta se pierde y no la anotaron. Eso tiene unos problemas grandísimos. Porque, entre otras, digamos que una de las primeras cosas o acciones que uno como emprendedor debe tener es que debe tener clarísimo mantener registros financieros de su emprendimiento, qué es lo que entra, qué es lo que sale. Eso ayuda a tener una salud financiera con el emprendimiento. Y además porque eso en últimas sirve para desarrollar otras cosas como unos estados financieros, sirve para también cuando hay inversores que se dan cuenta, oye, ese emprendimiento tiene un buen manejo financiero, reportan todo. Entonces, es muy importante
el tema de la contabilidad y finanzas. Aquí también vamos a trabajar algunos, vamos a ver algunos estados financieros que son básicos que cualquier emprendedor debe conocer para poder, sobre todo, tener buena salud financiera y no tener dolores de cabeza o pérdidas de dinero frente a su emprendimiento. Entonces vamos con la planificación del negocio. Es digamos que el primer tema de el primer tema de esta segunda unidad. Aquí es importante. Ojo que esa palabra exitoso ahí es relativa, ¿no? Para que un emprendimiento le vaya bien, es indispensable que haga una cosa que se llama planificación. Esa vaina es importantísima y ayuda un montón, así no se cumpla toda. Se los digo también porque me ha pasado en otros trabajos, ahorita les cuento el caso, pero la planificación, uf, es una herramienta valiosísima cuando uno hace emprendimiento. Primero, cuando uno hace planificación, define para dónde es que va, qué es lo que quiere, cuál es su norte, dónde apunta la brújula, definir los objetivos. Es que es lo que yo quiero lograr, a donde yo quiero llegar, es esto, así, chan. Eso es bacanísimo. Algunos de ustedes en sus ejercicios, en sus actividades integrales lo pusieron bacanísimo. Establecer, realizar, tan. Ese es el objetivo y tenerlo claro. ¿Por qué es importante? Porque evidentemente va a haber momentos buenos y momentos no tan buenos. Y cuando uno está en esos momentos no tan buenos, es cuando más tiene que confiar en esa brújula que le indica para dónde es que voy. Entonces, los objetivos sirven para eso. Oye, es que yo voy es para tal lado. Yo quiero hacer esto. Perfecto. Definirlos. Eso ayuda un montón. También es indispensable, inclusive hay modelos de negocio que lo hacen, documentos que ayudan eh, solicitando objetivos a mediano, a largo y a corto plazo. A corto plazo es ya inmediatamente, ahí al poco tiempo. Mediano plazo a 1, 2, 3 años. Y largo plazo ya más allá de 3 años. Inclusive, por ejemplo, en el Fondo Emprender también se maneja un poco eso de los plazos, cuando uno trabaja emprendimiento con el Fondo Emprender. Entonces, en este caso, los objetivos son el norte. Oye, es que voy para tal lado. Pase lo que pase, eso es lo que yo quiero. Y eso en la planificación sí marca una diferencia. Cuando uno no la tiene claro, uno sale con cualquier cosa. Uno dice cualquier cosa o uno se va por acá, luego por acá, a ver qué. Y lo que hace básicamente es, bueno, puede haber tener aprendizajes, pero ahí la pérdida, sobre todo de dinero, empezando, es grandísima. Entonces, eso en la planificación es fundamental. Saber para dónde va uno, tú tener objetivos claros. Segundo punto, es como los trabajos que ustedes hicieron. Cuando uno tiene claro el objetivo general, los objetivos Chan, uno, uno no los consigue de un momento a otro. Ay, no, es que ya los conseguí, Chan. No, uno va pasito a pasito, paso a paso, punto por punto. ¿Por qué? Porque ese pasito es irse acercando a esos objetivos que uno quiere. Y uno debe establecer esas acciones. Oiga, ¿qué necesito para llegar a los objetivos? Esto, punto uno, luego punto dos, punto tres. Y ir alcanzando esos punticos, esos pasitos, es lo que hace que uno pueda enfocarse en continuar o conseguir mejor esos objetivos que uno tiene claros. Por eso es clave, eh, identificar esos pasos y organizarlos para irlos cumpliendo. Check, primer punto, check, segundo punto, check, tercer punto, para conseguir lo que uno quiere. Cuando uno tiene eso claro, puede idear, establecer y formular estrategias. ¿Qué significa eso? Hay formas de hacer las cosas, pero cuando les hablo de estrategias es teniendo en cuenta los objetivos, eso de qué es lo que quiero, oiga, de qué forma puedo llegar allá, qué estrategias puedo, teniendo en cuenta el mercadeo, el mercado y el contexto, la competencia, cómo puedo hacer yo para llegar a donde quiero llegar. Para que se hagan una idea en formulación de estrategias, por ejemplo, se me ocurre a mí, estrategias
por ejemplo, rebajas o una estrategia es una mejor atención al cliente o una muy buena atención al cliente. Son estrategias que sirven para llegar a donde uno quiere. Una estrategia es, y lo vamos a ver más adelante, es el primer contacto con un posible cliente. Cómo lo reciben o cómo lo atienden o cómo lo tratan, ya sea en canal presencial o ya sea o en el canal virtual. Uno tiene que establecer eso, porque muchas veces ese primer contacto, por ejemplo, si la experiencia no es buena, no sé si les ha pasado, ya uno no vuelve. Entonces, uno teniendo claro qué es lo que quiere y los pasos para llegar a eso que uno quiere, puede establecer esa estrategia para llegar a eso. Eso es súper importante. Otro punto, cuando uno tiene la estrategia, recuerden, teniendo en el norte esos objetivos, uno tiene que saber que hay que optimizar los recursos. Y ojo, que en recursos no solamente estoy hablando del tema monetario, eso también lo vamos en el modelo Canvas. Los recursos son tiempo de personas, el tema económico, el dinero, y cómo hacerlo de forma óptima. O sea, hacer que ese uso de los recursos sea el adecuado para conseguir ese objetivo. ¿Por qué les digo esto? Porque también lo he visto. Y a veces, cuando uno ya formula la estrategia y tiene recursos, a veces pasa que si no organiza bien la estrategia, repite tareas o hace reprocesos y eso significa pérdida de tiempo y pérdida de dinero. Entonces, cuando uno tiene clara bien la estrategia, lo que hace es, venga, ¿cómo voy a distribuir los recursos que tengo? Venga, cierta cantidad de dinero lo voy a invertir en esto, otra la voy a invertir en esto, otra en esto. Digamos, a las personas que tengo, una persona puede ayudarme a trabajar en esto y la otra en esto. Es saber distribuir porque hay que optimizar los recursos. Cuando uno hace el ejercicio, eso también es experiencia, uno se da cuenta que, oye, yo pude haberme evitado este gasto si hubiera puesto tal cosa, por darles un ejemplo. Entonces, es clave que al definir cuál es la estrategia para conseguir los objetivos, uno tenga en cuenta, bueno, si yo quiero esa estrategia, ¿cómo voy a utilizar los recursos que tengo para llegar allá? Les voy a poner un ejemplo. Algunos de ustedes me escribieron en el emprendimiento que van a hacer un restaurante, no, un lugar de comidas rápidas. Sí, creo que fue un lugar de comidas rápidas, aparte el de la salchipapería. Comidas rápidas, listo. Con los recursos que tengo, ¿cómo voy a organizarlos y a distribuirlos para echarlo a andar? Entonces, en ese sentido es, con esos recursos, ¿cómo los optimiza, los maximiza para sacarle el mayor provecho e ir apuntando a conseguir ese objetivo que uno quiere a largo plazo también? Entonces, por eso la asignación de recursos debe entenderse como, oiga, distribuyen los recursos, ya saben cuál es tiempo, dinero, personal, de la forma más eficiente para conseguir lo que uno quiere. A veces es muy chévere en este tema de asignación de recursos cuando uno se da cuenta con el equipo, con el grupo de personas con los que estén, oiga, es que si una sola persona hace todo, termina toteado, toteado. Tarde o temprano tiene que empezar, y yo les decía que en los emprendimientos pasa eso. Si el emprendimiento se va consolidando, empieza así pequeño, pero luego se va haciendo grande. Y en ese grande hay no más que un problema, sino un reto. ¿Cómo hace para no perder la esencia? Y en esa esencia es, venga, si va a empezar a crecer, eso significa que está generando más ingresos. ¿Cómo hace para optimizar sin desperdiciar? Y sabiendo que tiene que ser rentable y sostenible. Entonces, por eso la asignación de recursos es clave a la hora de pensar ¿cómo se dice? En establecerse, en ir creciendo y en generar obviamente utilidades y ser sostenible. Acuérdense que eso es importante. Entonces, miren que ya no es solamente generarse recursos, sino
saber distribuir los recursos que se están generando. Eso es diferente. Cuando uno sabe distribuir los recursos, dice, ah, listo, me llegó esto mensual, una parte para tal cosa, otra parte para tal otra, otra parte para tal otra. Y hace que eso motive o mueve el tema de cumplir la estrategia para llegar al objetivo que uno quiere. Súper importante. Y en últimas, jóvenes, la planificación nos ayuda a una cosa, nos ayuda a prepararnos para las contingencias, para los retos, para las dificultades que va a haber, como en la vida. Porque en todos los emprendimientos, todos, esos no son color de rosa, van a enfrentarse a problemáticas, problemas, dificultades, retos. Y la planificación ayuda, entre otras, a anticipar problemas y ayuda a que en momentos de problemas grandes, dificultades, a veces cosas que uno dice, pero ¿cómo salgo de acá? Cuando uno planea bien, ayuda a tomar mejores decisiones. Esa vaina es mágica, porque uno dice, listo, tengo tal problema, venga, pero tengo esto, lo planifiqué de tal y tal forma. Eso ayuda muchísimo a tomar buenas decisiones. Y recuerden que uno cuando toma decisiones debe asumir todo lo que viene detrás, bueno y no tan bueno. Y cuando hay retos, por ejemplo, cosas duras, difíciles, la planificación ayuda mucho para enfrentar eso. Oye, espere, salió tal cosa, venga, ¿cómo la voy a enfrentar? ¿Cómo hago para mitigar el riesgo? ¿O cómo hago para aprovechar una oportunidad que no tenía contemplada, pero está ahí y si no la aprovecho la voy a perder? Ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, para tomar decisiones financieras, la planificación es súper importante, ayuda un montón. Oiga, tenemos esto, debemos esto, hay una oportunidad, ¿nos la jugamos o no la jugamos? Si se dan cuenta, entonces por eso un emprendimiento, una empresa bien planificada, obviamente con sostenibilidad, tiene altas posibilidades de crecer y que le vaya muy bien además, sin contar que lo rentable que puede ser, sino que le vaya muy bien y genere ingresos y logre eso que yo les decía que al comienzo es difícil, y es conseguir la sostenibilidad, que es fundamental para todo emprendimiento. Jóvenes, ¿está aquí alguna pregunta? No me he dado cuenta que Sergio había entrado. Sergio, ¿alguna pregunta? No, señor profe. Sergio, ¿usted envió trabajo? Creo que no, ¿no? Sí, sí, señor, yo envié trabajo, el mío era una aplicación de transporte así tipo Django. Ah, no, mentiras, era una aplicación, perdón, para movilizarse a través del transporte público, pero funcionando con inteligencia artificial. Ay, ¿usted qué NRC es? Ya le digo, profe, porque la verdad no tengo presente mi NRC. Porque yo leí una como la que usted me indica hoy. No sé si era la suya. Voy, ya le digo, profe, sí es el mío. Ya voy, está cargando. Fresco, fresco. Profe, ¿me escuchan?
Sí, cuénteme, ¿qué NRC Yo, es? yo soy del 6075476. Ah, no, todavía no lo he calificado. Entonces, pero me llama la atención porque leí uno, eh, digamos que tiene algo parecido y me llamó mucho la atención por eso, porque utiliza la inteligencia artificial y la usa para, digamos que la ayuda a implementar esa idea de negocio y me parece muy bacano, o sea, está muy bien desarrollada. Vamos a ver cuando llegue la suya qué tal. ¿Listo? Vale. Vale. Entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda? No, no, señor. Perfecto. Entonces, la idea, Sergio, y para los que están viendo esto en diferido, es que hoy dejamos hasta acá esta planificación del negocio. La semana que viene les voy a hacer retroalimentación. Espero que pueda ya, yo creo que sí voy a calificar ya el resto de los trabajos que me faltan. Voy a hacer la retroalimentación general de todo lo que yo vi y vamos a seguir con este tema de planificación y vamos a profundizar en investigación de mercados. Recuerden que para un emprendedor y ustedes que están empezando, los que están empezando, los que ya lo están montando, inclusive algunos que ya están generando recursos, es importantísimo saber uno dónde está parado. Y eso es la investigación de mercados. Venga, ¿qué es lo que hay acá? ¿Cómo es ser? ¿Quiénes son los que me están compitiendo? Porque es clave, yo les decía en el ejemplo, que uno debe saber a dónde, no solamente por el precio de salida, sino por, oye, cómo son los gustos de las personas acá. El ejemplo que les ponía de la mujer en Pereira era importante. Yo pensaba, imagínense, en medio de mi ignorancia, yo decía, pero allá los turrones deben ser la movida o las cosas con café. Pero, oh sorpresa, cuando hacer la investigación de mercados, la estudiante se dio cuenta que el tema del chocolate también se movía muy bien. Cuando uno cree, oiga, pero es una cafetera, pues todo lo que tenga que ver con café, y resulta que no. Entonces, digamos que ese fue digamos que una razón de más para arriesgarse en ese mercado. Y súper bien. Pero ojo que como ella pudo haber averiguado que estaba bien, para otro puede que no. Por eso yo les decía, creo que en la primera clase, que lo que le sirve a uno puede que no le sirva a otro, porque hay que tener en cuenta contexto, hay que tener en cuenta qué tipo de producto o servicio es. Entonces, pero lo chévere de la investigación de mercado es que ayuda a identificar cómo mi producto o servicio se puede llegar a mover en ese mercado al que quiero llegar. Entonces es valiosísimo. Les voy a contar la próxima clase, algunos otros, digamos que otros ejemplos para que ustedes se den cuenta con ejemplos cómo se trabaja la investigación de mercados y cómo esto de la planificación de verdad que ayuda, uy, sí, ayuda a no meter la pata. Porque es que uno a veces de emprendedor se emociona y toma decisiones a la topa tolondra y mete la pata. Imagínense lo que hubiera pasado con la estudiante que simplemente se hubiera arriesgado a lanzarse a ir al eje cafetero y no hubiera sabido antes un poco más de información. No, por darles un ejemplo, frente a sus competencias, ¿a cuánto hubiera salido al mercado con los productos que ella vende? Entonces, hubiera sido un riesgo grandísimo que seguramente le hubiera costado. Entonces, por eso es vital planificar bien, trabajar el tema de la investigación del mercado, que eso lo vamos a profundizar la clase que viene. Entonces, de mi parte, les agradezco muchísimo la clase. Por favor, no se les olvide revisar el aula virtual. Los que no han entrado, por favor, entren. Suena loco que se los digo hoy, 17 de septiembre, pero hay gente que no ha entrado. Entonces, es importante que revisen y hagan las actividades que hay que hacer. No se me confíen. Voy a intentar mirar, yo creo que voy a poder hacerlas para la semana que viene, mirar que todos al menos hayan contestado preguntas de infografías y videos interactivos de la unidad uno. Voy a intentar dentro de la calificada y eso poder mirar que todos lo hayan hecho. Y si no, pues les pongo la alerta acá a la próxima clase, pero sí es importante para ir sacando actividades porque eso suma la nota final. Entonces, eso de mi parte, les agradezco muchísimo, que tengan una muy bonita noche. La semana que viene, este tema más la retroalimentación general de todo el trabajo, por favor, esa es la última ya. Revisen la retroalimentación que les he dado.
No es para que me manden correcciones, no, es simplemente para que la tengan en cuenta para la siguiente entrega. Los que les escribí lo de sostenibilidad, piénsenlo bien. Claro que es su idea y es perfectamente válida, pero piensen en el tema de, venga, si será sostenible, si será que genera ingresos de manera constante, o a los que les escribí que no era tan pertinente o que era pertinente. Bueno, esas cosas que les escribí ahí, revísenlas, que eso es importante, es una retroalimentación bacana. ¿Listo? De mi parte, muchísimas gracias. Que tengan una muy buena noche. Les agradezco. Descansen y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias. Hasta luego, profe, que esté muy bien. Chao, Alejandro. Descanse. Bonita noche. Chao, chao.